¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy exploraremos cómo la IA sigue transformando la educación, el arte, la política y la salud, desde tutores personalizados que describe Pere Vilafumás hasta la paradoja del Da Vinci Robot planteada por Javier Sampedro, pasando por la ministra digital de Albania, los docentes que reinventan el aula recogidos por Luis Enrique Velasco, las advertencias de Daniel Innerarity sobre el autoritarismo digital y el modelo Delphi 2M presentado por Daniel Mediavilla. Estrenamos sección Píldoras para el Pensamiento con Vera López en Ferlorian, que nos va a hablar de filosofía, educación, tecnología y mucho más. El profe productivo nos trae la última idea / ocurrencia de la Consejería de Educación en Andalucía, que ha bloqueado los cursos y la autoformación en inteligencia artificial para docentes. Sí, como escucháis. Y además nos dará indicaciones para generar vídeos cortos con inteligencia artificial. Jesús Rivas de Redacta.me nos dará otra sabia píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial y terminaremos con la sección de los acertijos peliculeros. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? La escuela funciona habitualmente bajo un modelo de talla única. Así lo recordaba Pere Vilafumás al analizar el papel de los sistemas de tutoría inteligente. Su propuesta es clara: pasar de una educación estandarizada a un itinerario personalizado para cada alumno o alumna, con ejemplos como Canmigo, el tutor socrático de Khan Academy, que guía a los estudiantes con preguntas en lugar de darles respuestas hechas. Una visión optimista, pero también llena de interrogantes sobre equidad, privacidad y el papel insustituible de los docentes y las docentes. Ese mismo optimismo choca con una paradoja que plantea Javier Sampedro. ¿Seguiríamos admirando la Mona Lisa si nos contaran que Da Vinci era un robot? Aunque el arte creado por IA pueda ser idéntico en calidad al humano, la mera idea de que exista incomoda a la mayoría. Es la curiosidad del experimento Da Vinci Robot. Una obra puede seguir siendo la misma, pero nuestra percepción cambia cuando sabemos que hay una máquina detrás. Lo mismo pasa con la educación. ¿Aceptaremos con naturalidad un tutor de IA? La tecnología, sin embargo, no se limita al arte o al aula. En Albania han dado un paso arriesgado: nombrar a Diella, una ministra virtual encargada de adjudicar contratos para frenar la corrupción. Si funciona, podría convertirse en un modelo de calidad institucional. Pero claro, la clave no está en el algoritmo, sino en el diseño democrático, datos abiertos, auditorías externas y participación ciudadana. Sin eso, la ministra digital puede ser tan corrupta como el político o la política de turno al que pretende reemplazar. Y en medio de estos avances están los profesores que no se resignan a ceder su espacio. Luis Enrique Velasco recogía el testimonio de docentes que ensayan con debates, proyectos, exposiciones orales o simulaciones clínicas para contrarrestar la dependencia excesiva de los estudiantes hacia la IA. María del Mar Sánchez Vera lo decía con claridad: ser docente es mucho más que transmitir datos, es acompañar procesos de reflexión. Al mismo tiempo, Daniel Innerarity advertía del riesgo del autoritarismo digital, la tentación de dejar que la técnica nos deje libre de incertidumbres, incluso de la democracia. Si pensamos que los algoritmos decidirán mejor que nosotros, no solo cedemos autonomía, también debilitamos la deliberación colectiva. La promesa de un futuro sin problemas ni discusiones puede sonar atractiva, pero nos priva de nuestra condición humana. Decidir juntos en medio de la incertidumbre.
En el terreno de la salud, Daniel Mediavilla informa de un avance acongojante, un modelo de IA Delphi 2M capaz de prever hasta 1000 enfermedades con 20 años de antelación. Esta capacidad puede servir para cambiar estilos de vida, diseñar políticas sanitarias o preparar sistemas públicos, pero también puede abrir la puerta al mal uso por parte de aseguradoras o bancos, algo contra lo que ya advierten los expertos en bioética y protección de datos. ¿Qué podría salir mal? La pregunta no es qué hará la IA, sino qué haremos nosotros con ella. La respuesta está en la formación crítica, en preparar a las nuevas generaciones para convivir con estas herramientas sin perder autonomía ni valores. La solución: educación con mayúscula y tilde en la O. Somos potentes. Con redacta.b Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Nuestra siguiente sección ya no necesita presentación, así que seamos breves. Jesús Rivas, redacta.me, edupíldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. Hoy vamos a explorar un tema controvertido como es el impacto de la inteligencia artificial generativa desde la perspectiva de la ética y la integridad académica. Un tema crucial que afecta tanto a estudiantes como a educadores e instituciones. La inteligencia artificial está en pleno auge y sus efectos ya se notan tanto en aulas presenciales como virtuales. Esto genera incertidumbre, pero también oportunidades para mejorar los procesos educativos. Desde la perspectiva del alumno, los estudiantes deben tener la capacidad de evaluar críticamente la calidad del contenido generado por IA y ser capaces de detectar los sesgos o las ideas erróneas que obtengan. Un estudiante puede usar la inteligencia artificial para generar ideas para un ensayo, pero debe asegurarse de que el producto final refleje sus propias ideas y análisis, respetando siempre las normas de citación y autoría. Para los docentes, la IA representa una herramienta potente que puede complementar su labor pedagógica, pero nunca debería sustituir su juicio profesional o el proceso de enseñanza personalizado. El profesorado debe comprometerse a usar la IA de manera responsable, velando no solo por su integridad profesional, sino también como un modelo para sus alumnos sobre el uso ético de la tecnología. Un profesor puede utilizar la IA para analizar grandes volúmenes de datos de manera más eficiente, pero debe interpretar personalmente los resultados y no depender únicamente de la tecnología para tomar decisiones educativas. Por último, pero no menos importante, las universidades y centros educativos tienen la responsabilidad de establecer políticas claras que regulen el uso de la IA, asegurando el respeto por los principios de privacidad, equidad, transparencia y seguridad. Además, deben considerar cómo la integración de esta tecnología puede mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos y educativos. Por ejemplo, una institución puede implementar normas que regulen el uso de IA en evaluaciones académicas para garantizar que todas las partes involucradas entienden qué prácticas son aceptables y cuáles no. Este análisis más detallado invita a reflexionar sobre cómo cada segmento de la comunidad educativa puede enfrentar los retos éticos que trae consigo la inteligencia artificial, promoviendo siempre un entorno de aprendizaje justo y motivador. Luis, la evolución es parte del progreso humano. Debemos criticar constructivamente sus implicaciones, pero también abrazar las oportunidades que tecnologías como la inteligencia artificial presentan en el ámbito educativo. Al final, se trata de un equilibrio entre avanzar tecnológicamente y mantener la integridad ética en todo momento. Hasta la semana que viene, Luis. Con redacta.me nada es igual. María Chat, guía digital. En este beat tu mente va a estallar. Hoy damos la bienvenida a nuestro programa, a vuestro programa, a Vera López, que nos va a presentar su nueva sección que se llama Píldoras para el Pensamiento. Yo creo que lo mejor es que sea ella misma la que os ponga al corriente. Adelante, Vera. Muy buenas a todos.
Bienvenidos y bienvenidas seáis. Soy Vera López, graduada universitaria en enfermería y profesora de formación profesional de la rama de salud. Y hoy os presento lo que he decidido denominar píldoras para el pensamiento. Mi vida profesional transcurre en dos mundos paralelos que cada día se parecen más. Por un lado, la realidad cruda y tangible de la emergencia prehospitalaria, trabajando en una ambulancia, y por el otro, el espacio virtual, donde doy mis clases de forma online, formando a los futuros profesionales que se enfrentarán a esas mismas realidades. Hoy quiero invitaros a una reflexión que nace precisamente de esta dualidad en la que vivo, la de la sanidad en urgencia y emergencia y la educación a distancia en esta nueva era marcada por la inteligencia artificial. Vivimos tiempos fascinantes. La IA promete revolucionar la forma en la que actuamos en una emergencia y cómo enseñamos y aprendemos a hacerlo. Sin embargo, mi día a día, tanto en la ambulancia como frente a la pantalla con mis estudiantes, observo una paradoja cada vez más creciente. Tenemos un acceso casi ilimitado a la información, pero la capacidad para procesarla críticamente parece estar en peligro. En mi campo esto es una cuestión de vida o muerte. Los bulos sobre salud, las fake news, que se propagan a la velocidad de la luz, pueden llevar a una persona a rechazar una intervención más que necesaria. En mis clases online me esfuerzo por enseñar a mis alumnos futuros técnicos en emergencias sanitarias, en imagen para el diagnóstico, en documentación sanitaria, a ser escépticos, a contrastar, a entender que los protocolos son una guía, pero que cada paciente es un universo. Y aquí es donde me reafirmo en una convicción profunda. Hoy más que nunca, las humanidades son un chaleco salvavidas. Y de entre todas ellas, la filosofía emerge como este faro que puede guiarnos en esta gran tormenta. Porque sin cuestionamiento filosófico, sin método científico, por mucha IA que nos asista, no habrá un avance significativo. Será un progreso técnico, claro que sí, pero no necesariamente un progreso humano. Para ello, quiero brindaros unas reflexiones puestas en el punto de vista de algunos autores que yo creo que verían así la inteligencia artificial. El primero de ellos, quiero que nos remontemos a la época prusiana de Immanuel Kant. Kant, en su famosa obra, que es la Ilustración, lanzó un grito de guerra intelectual que hoy debería resonar en cada servicio de emergencia y en cada plataforma de learning. Sapere aude. Podemos traducirlo algo así como ten el valor de servirte de tu propio entendimiento o conocimiento. Para Kant, la ilustración era la salida de una autoculpable minoría de edad, causada por la pereza y la cobardía. Hoy, la IA, que puede ofrecernos respuestas instantáneas y soluciones empaquetadas, nos tienta con una nueva forma de pereza intelectual. Es cómodo introducir unos síntomas en una aplicación y aceptar su conclusión. Pero al hacerlo, corremos el riesgo de caer en una nueva minoría de edad algorítmica. Dejamos de ser autónomos en el sentido kantiano de darnos nuestras propias leyes racionales para ser gobernados por las leyes opacas de un código que no comprendemos. La IA puede ser una herramienta prodigiosa, pero el fin último de la formación no es que el alumno sepa obedecer a la IA, es decir, acatar comandos, sino que la IA le ayude a usar su propio entendimiento. Señores, el pensamiento crítico no es delegable. La responsabilidad tampoco. Cambiando de prisma, vamos a centrarnos en la figura de Arthur Schopenhauer. Para él, el mundo que percibimos no es el mundo en sí, sino una representación, que está filtrada por nuestra mente, en una especie de velo de malla, que oculta la verdadera esencia de la realidad, una fuerza ciega e irracional a lo que llamó voluntad. Esta idea es potentísima en mi doble realidad. En la ambulancia me enfrento a la voluntad en su forma más pura. El dolor, el miedo, la lucha por la vida. En cambio, en mis clases online ya existe una primera capa de mediación, la pantalla. Mis alumnos y yo percibimos como representaciones digitales mutuamente. ¿Qué ocurre si añadimos la capa del algoritmo de la IA a esto? ¿Nos arriesgamos a crear una representación de la representación? Ahí dejo la reflexión unos segundos y matizo. Un simulador de IA puede mostrar un caso clínico perfecto, pero no transmite el caos de la emergencia real. Schopenhauer nos advertía que una educación y una sanidad excesivamente mediadas por lo digital podía crear profesionales que son meros técnicos de la representación, brillantes manejando datos, pero ciegos en la realidad humana que late debajo.
advertía, o lo que digo yo, que diría Schopenhauer, siguiendo ese hilo argumental. Por otro lado, no podía no soltarme nada más ni nada menos que a Nietzsche. Nietzsche, su filosofía tan radical y vitalista, es un revulsivo contra la comunidad. Nos hablaría de la voluntad de poder, no como un deseo de dominar a otros, sino como un impulso fundamental de todo ser por crecer y superarse a sí mismo. Desde este prisma, la IA es una herramienta de doble filo para la voluntad de poder del estudiante y del profesional sanitario. Por un lado, puede potenciarla. Un acceso más rápido a información puede darnos más poder para aprender y para salvar una vida. Pero, por otro lado, puede aniquilarla. Nietzsche despreciaba la moral del rebaño, la tendencia a seguir ciegamente a la multitud. ¿No corremos el riesgo de que los algoritmos se conviertan en la nueva moral del rebaño? Si un protocolo basado en guía dicta una actuación y el instinto sanitario, su experiencia, el ojo clínico le dice otra cosa, ¿a quién obedecerá? En este caso, nuestro querido Nietzsche nos retaría a convertirnos en el Übermensch, o mejor pronunciado, superhombre o superhumano, de la sanidad, un profesional que no es esclavo de la tecnología, sino que la utiliza como un martillo para forjar su propia excelencia. Alguien que entiende su máxima. No hay hechos, solo interpretaciones. El dato que ofrece el algoritmo es una interpretación. Su propia evaluación del paciente en la ambulancia es otra. El arte está en saber poner alas. Y este arte es lo que debemos enseñar, incluso a través de una pantalla. No podía terminar de estas píldoras formativas sin traer a la palestra a Hannah Arendt y su concepto de la banalidad del mal. Arendt nos enseñó que las mayores atrocidades pueden ser cometidas por personas que simplemente no piensan, que se limitan a seguir órdenes y a cumplir con el procedimiento. La IA, si no se maneja con una profunda conciencia ética, puede ser la herramienta definitiva para esta banalidad del mal pensamiento. Un sistema puede tomar decisiones basándose en la pura eficiencia de los datos, sin reflexionar sobre sus consecuencias humanas. Un profesional puede justificar una mala decisión diciendo: es lo que me recomendaba el algoritmo. Esta abdicación del juicio, esta ausencia de pensamiento, es lo que reidentificaría como una de las mayores amenazas. La educación, ya sea presencial u online, debe ser, con más urgencia que nunca, cultivar la capacidad de juzgar y de deliberar éticamente. Debe ser un espacio para hacer las preguntas difíciles, para debatir los porqués y no solo los cómo. Y diréis, bueno, ante este escenario reflexivo que nos has planteado, ¿qué soluciones o herramientas de inteligencia artificial nos propones? Pues tanto si eres profesional de la salud como si eres docente en formación profesional, tengo una herramienta para ti, nada más ni nada menos que Open Evidence. Open Evidence nos permite, podemos entenderlo como un buscador de inteligencia artificial aplicado en el área de la sanidad que nos enlaza con un lenguaje natural a interaccionar con la IA directamente con la evidencia científica que sustenta las reflexiones. ¿Y esto para qué nos va a servir? Si eres profesional de la salud, para estar a la vanguardia de la evidencia científica, y si eres profesor de FP, te va a ayudar muchísimo a la hora de actualizar contenidos. Recordemos que en sanidad existe una continua actualización del conocimiento y Open Evidence es la herramienta clave que te va a permitir ahorrar tiempo realizando esa actualización. ¿Cuál es la única pega? Bien es cierto que puede tener cierta limitación de búsqueda o número de búsqueda si no eres un profesional sanitario colegiado, pero por todo lo demás, dado su amplio banco de evidencia científica y tanto verificada y revisada por pares, es una buenísima herramienta para sintetizar y presentar información, siempre con fuentes confiables, de manera rápida y que nos va a ayudar tanto en la toma de decisiones clínicas como en la investigación. Así pues, ya a modo de conclusión, deciros que podríamos considerar que tanto Kant como Schopenhauer, Nietzsche y Arendt, los que para mí son cuatro gigantes del pensamiento, que nos gritan del pasado, nos recuerdan que la tecnología no es el fin, sino el medio. La inteligencia artificial puede ser una aliada para alcanzar una nueva ilustración o puede sumirnos en una cómoda minoría de edad. Puede acercarnos a la verdad o alejarnos en un laberinto de representaciones. Puede ser el martillo con el que forjemos nuestra voluntad de poder o la cadena que nos ate a la moral del rebaño.
puede liberarnos para pensar o puede convertirnos en ejecutores irreflexivos. La clave, como siempre, está en nosotros, en nuestra capacidad para atrevernos a saber, para buscar la experiencia más allá de la pantalla, para ejercer nuestra voluntad de poder y para nunca, jamás delegar nuestra capacidad de pensar y de juzgar. La filosofía no nos dará las respuestas, pero nos enseñará a formular las preguntas correctas. Y en la era de la inteligencia artificial, hacer las preguntas correctas es la emergencia más importante que debemos atender. Soy Vera López y esto ha sido Píldoras para el Pensamiento. Muchísimas gracias por acompañarme y que siempre la fuerza os acompañe. Este no es el momento para el optimismo. Este no es el momento para pensar sin fin. Este no es el momento para mi país bien o mal. Y una semana más damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Hablaremos de herramientas y de alguna cosita más, ¿verdad? Muy buena, Guillermo. Buen día, Luis. Hoy inicio con un rant, que es una palabra inglesa que incluye el concepto de rabieta y el de despotricar, y que creo que es lo que me corresponde hacer hoy. Sabéis que me gusta comenzar esta sección con un saludo a los docentes a quienes estoy impartiendo formación en ese momento. Pero hoy voy a enviar un saludo a todos los docentes andaluces a los que no voy a impartir formación este curso, o al menos este primer trimestre. Desde el curso pasado tenía algunas formaciones concertadas en Málaga y alrededores, pero a principios de septiembre me contactaron los responsables para comunicarme que había instrucciones impidiendo las formaciones sobre este tema. Efectivamente, las instrucciones del 9 de septiembre de 2025 de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado para el Desarrollo de Grupos de Trabajo dice así. La IA, inteligencia artificial, ofrece un gran potencial, pero también presenta desafíos que deben abordarse para garantizar su uso ético, profesionalizado y responsable. Con el fin de preservar un entorno digital seguro, no se aceptarán actividades en relaciones con la IA en modalidades de autoformación. Esta medida temporal nos permitirá unificar criterios y establecer directrices y controles sólidos que promuevan un uso profesionalizado de la IA, alineado con nuestro compromiso con la seguridad y la protección de datos. Vamos por partes. Punto 1. Estoy de acuerdo en que la IA debe usarse de forma ética y segura, y debe asegurarse la protección de datos, sobre todo los de los estudiantes. De hecho, suelo comenzar mis formaciones insistiendo en estos temas y en muchos de sus aspectos derivados. Sin embargo, la mayoría de los usos de los que se pueden beneficiar ya los docentes no implican en absoluto ningún tipo de datos sensibles. Redacción de textos educativos, preparación de preguntas para test, elaboración de rúbricas o redacción de mis queridísimas situaciones de aprendizaje. ¿De verdad es problemático que usemos cualquier IA para sacar unas preguntas de tipo test sobre un vídeo? ¿Qué datos tenemos que proteger ahí para que sean tan críticos? Y para otros usos de la IA que sí implican datos personales, lo que hace falta es formación sobre protección de datos, de tal forma que un docente que usa una herramienta potente como la IA no la use para subir los datos de sus estudiantes. Y esto, obviamente, también se puede y se debe integrar en las formaciones sobre la IA. Pero claro, en primer lugar, deben existir estas formaciones. Punto 2. Llevamos un par de años con la IA y con las formaciones para profesorado. ¿Había que esperar a principio de curso para decir que no va a haber formaciones sobre este tema? ¿No lo podían haber madurado y tener preparadas ya las opciones seguras y las formaciones siguiendo las directrices que se marquen? Precisamente con un tema de tanta actualidad y que tanta demanda tiene entre los docentes. ¿En serio hay que esperar al principio de curso? Un poquito de planificación, señores. Punto 3. El otro día escuchaba en un podcast el concepto de interés compuesto negativo, aplicado al uso de la IA en las empresas. Y se trata de que si una empresa no comienza ya a integrar la IA en sus procesos y tareas, se va a quedar muy atrás de forma rápida y consistente frente a las otras empresas con las que compite y que sí que la están integrando. Pues señores, esto es lo que va a ocurrir con la IA en educación, porque a la velocidad que se mueve este carro, cualquier tiempo perdido se magnifica y aumenta la brecha que luego habrá que superar, como una escalera con escalones cada vez más y más altos. Como dice Luis, la IA no espera, y menos a que la administración haga su trabajo. Seguro que algunos estáis pensando. Claro, Guillermo. Todo esto lo dices porque lo que quieres es que convoquen formaciones, dar tú los cursos y que te paguen a ti. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que la chica que protesta siempre tiene la misma voz? Y os respondo, claro que quiero dar cursos en Andalucía,
Pero afortunadamente no dependo exclusivamente de esta comunidad, porque tengo formaciones abiertas en Baleares, Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria. Es decir, en prácticamente toda España. Pero me gusta impartir en Andalucía, donde ya tengo cierto nombre y los centros de profesorado confían en mí y los profesores salen muy satisfechos. Además, aunque es muy cómodo dar la formación online, me sigue gustando dar algunos cursos presenciales y esto solo lo puedo hacer cerca de donde vivo. Permitidme que avance con este tema, porque en otro de los podcasts que escuchaba decían que no hay que quejarse si no aportamos soluciones. Y en este caso la solución es muy sencilla. Aunque la administración no organiza formaciones sobre la IA, afortunadamente existen cientos o miles de recursos para formarte por tu cuenta. Si no quieres soltar la pasta, puedes empezar por todos los episodios del podcast en los que yo traigo alguna herramienta, pero en las que también Luis toca temas mucho más interesantes y reflexivos. Y en mi blog hay decenas de artículos muy específicos y muy bien explicados para usar la IA para numerosas tareas docentes. Si tienes pasta y quieres la información más organizada, pues te recomiendo mis libros en Amazon y mis cursos en Udemy, que con las nuevas actualizaciones tienen más de 6 horas de vídeo tutoriales cada uno. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero no te fíes de mí, que tengo una visión sesgada sobre la calidad de mis recursos. Métete en internet y busca la solución de IA para la tarea que necesites. Y recuerda lo que dijo Demis Hassabis, director de Google DeepMind y Nobel de Química, que la habilidad más relevante para el futuro será aprender a aprender. Pues sale, a aprender por tu cuenta lo que la consejería no te enseña. Cierro rant con un toque de optimismo y deseando que en breve se tomen las decisiones necesarias para organizar las formaciones y que todo esto solo signifique un leve retraso temporal. ¿Qué quieres que te diga, Guillermo? Cuando desde la consejería hablan de soluciones temporales, puede pasar perfectamente un curso académico sin problema. Esperemos que no sea así en este caso. Y ahora vamos con los vídeos breves hechos con IA. Este no es el momento para contar bendiciones. Este no es el momento para beneficio personal. Este es el momento de actuar o callar. No volverá de la misma forma. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. En los últimos meses, la generación de vídeos con inteligencia artificial no ha parado de evolucionar y revolucionarse. Cada poco tiempo aparecen nuevos modelos que mejoran lo que ya había y abren posibilidades creativas muy interesantes. En episodios anteriores ya os he hablado de herramientas que permiten crear animaciones, de videoavatares o de plataformas que facilitan la edición como Flickr y Visla. Hoy vamos a dar un paso más allá. Explorar la creación de vídeos generados íntegramente con IA, es decir, a partir de solo un prompt de texto escrito o de una imagen de referencia, y a partir de ellos obtener un vídeo. Antes de meternos en harina, un aviso importante. Si os animáis a probar estas herramientas, tened en cuenta estas 3 limitaciones. Primera, los vídeos gratuitos son muy breves, entre 4 y 10 segundos. Segunda, la cantidad de clips que podemos crear con créditos gratuitos es bastante limitada. Y tercero, la calidad puede ser muy variable según el tema que elijamos. Así que si lo que buscas es un material educativo que sea más largo, hay que tener paciencia o pasar por caja y pagar una suscripción. Y en mi opinión, de momento, estos modelos no son útiles ni prácticos para usos educativos. La clave está, como siempre, en los prompts. Igual que con la generación de imágenes, aquí es fundamental dedicar un rato a pensar qué es lo que queremos conseguir. Un buen prompt para vídeo debe incluir, primero, un protagonista claro, como un personaje, un animal, un objeto. Segundo, la acción que va a realizar este protagonista, caminar, saltar, crecer, bailar. Tercero, detalles del entorno, dónde ocurre la escena, qué iluminación hay, si aparecen otros personajes. Cuarto, el estilo del vídeo, si queremos que sea realista, que tenga un enfoque de animación, de cómic, etc. Y quinto, algo que a veces olvidamos, porque en imágenes no es necesario, es el tipo de movimiento de cámara. Una cámara fija, una cámara con zoom, un giro, etc. Además, la mayoría de estas plataformas funcionan todavía mejor si escribimos el prompt en inglés. Y aquí ChatGPT puede ser nuestro aliado. Le contamos nuestra idea, le pedimos que añada detalles, que sugiera el movimiento de cámara adecuado y que lo traduzca al inglés. Por ejemplo, imagina que queremos un vídeo educativo que muestre cómo una planta crece en el bosque. Pues se lo contamos a ChatGPT y nos devolvería algo como esto. A realistic time-lapse animation of a small seedling with serrated green leaves growing in a forest clearing, etc. Hay muchas herramientas muy variadas que tienen cada una ciertas características de velocidad, de calidad, de créditos gratuitos, pero no me voy a meter con ellas, sino que os animo a pasaros por el blog y ver los resultados de cada una de ellas, entre las que destacan algunos de los modelos chinos como Kling y Hailuo. Y si tenéis cuenta de pago en ChatGPT, pues podéis usar Sora para estos mini vídeos. Y ahora os planteo, ¿qué podemos hacer con todo esto en educación?
Pues la verdad, la duración y la calidad limitan bastante su uso en clase, pero sí que podemos empezar a hacer pequeños clips muy creativos. Por ejemplo, un tráiler para una película o para un cortometraje, una introducción llamativa a un tema, un proyecto para un anuncio, o simplemente crear un recurso motivador que completaremos con una voz en off y alguna música. En resumen, que la generación de vídeos con IA ha avanzado mucho, pero aún está en fase experimental para usos educativos serios. Los clips son cortos, la calidad irregular y la velocidad de generación lenta en muchos de los planes gratuitos. Sin embargo, creo que merece la pena comenzar a experimentar, porque en muy poco tiempo, ya lo vais a ver, la calidad de estos modelos va a dar un salto muy importante. Y si vais a probarla, recordad, los resultados mejoran si partimos de una imagen de referencia y le ponemos el prompt en inglés. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si probáis alguna de estas herramientas para crear vuestros propios vídeos educativos o si queréis contarnos vuestra visión del tema de las formaciones en Andalucía, nos encantará que lo compartáis en los comentarios o en redes sociales, tanto en las del podcast como en las del profesor productivo. Muchísimas gracias, Guillermo. Espero que todo el mundo haya tomado nota de lo que has comentado hoy y no me estoy refiriendo a los vídeos generados por IA. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este no es el momento para ignorar advertencias. Este no es el momento para limpiar el plato. No estemos arrepentidos después del hecho y dejemos que el pasado sea nuestro destino. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Vamos llegando al final del episodio, así que vamos con unos acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? A donde vamos no necesitamos carreteras. Se trataba de la película Regreso al futuro, dirigida en 1985 por Robert Zemeckis. El ganador de esta semana es Eduardo Ramos, de Madrid, que se va a llevar el libro ChatGPT para profesores en su edición recién revisada de Guillermo Antón. Enhorabuena, Eduardo. Y para esta semana... Es hora de marcharnos. Sí, creo que no debiéramos discutir eso. Oh, no, juez. No, somos buenos americanos, altruistas. No debemos hacer nada que esté mal, no, señor. No podemos hacer nada que esté mal. No hay ningún nazi en Alemania. ¿No lo sabía usted, juez? Los esquimales invadieron Alemania y se apoderaron de ella. Así ocurrieron esas cosas terribles. No fue culpa de los alemanes, no, la culpa fue de esos malditos esquimales. Discúlpenme. Buenas noches, coronel. Buenas noches. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal el libro ChatGPT para profesores de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. Y aunque la cosa sigue sin estar para tirar cohetes, moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. Celebration! It's the time to take it down. It's the time for back loving. It's the time for matching band. It's the time for optimism. It's the time to end the doubt. It's the time for my country, right or wrong. Remember, that's not wrong. This whole time.
will think of the future. No time for landing speed. This is the time to cause offensive. This is the time for private gain. This is the time to follow the shadow. It's no time to sway. Game, there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. This is time to swallow anger. This is no time to ignore hate. This is no time to act in frivolous. This is time is getting late. This is no time to try to vendetta. This is no time to don't know who you are. Self-knowledge is danger in the middle of who you are. This is no time to end no warning. This is no time to clear the plate. It's not the story. Turn them back and let it pass. Become fake. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time to smoke, drink and drink. Don't smoke, don't buy, don't cry. This is the time you gotta fall and take that, sit and tag. This is no time for celebration. This is no time for challenging black. This is no time for intersection. The future is at hand. This is no time for funny rhetoric. This is no time for political speeches. This is no time for action. The future witness, there is no time.